Bueno, pues antes de empezar, permítanme ajustarme. Ahí, ¿ya me ven? ¿Sí va? Bueno, antes de empezar quiero comentarles que Jesús acababa de hacer el milagro de multiplicar los peces y los panes y manda a los discípulos a que crucen la ribera y les dice que se vayan adelantando mientras él despide a la multitud. Cuando los discípulos obedecen y se van, y cuando Jesús termina de despedir a la multitud, se va al monte a orar él solo. Y dice que ahí estuvo hasta que llegó la noche. Cuando llegó la noche, él quiere alcanzar a los discípulos que ya están en medio del mar, y en el mar está un fuerte viento que está azotando las olas, y los discípulos pues están ahí, ¿verdad? Y dice que Jesús llega con ellos caminando sobre el mar. Y aquí empieza mi historia. Bueno, dice que los discípulos, viéndole andar, caminar sobre el mar, se turbaron y dijeron, ¡un fantasma! Y daban voces de miedo. Entonces Jesús, al momento, al instante, les habló y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y dice que entonces Pedro le responde y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti andando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y caminó en el agua para ir con Jesús. Pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y entonces comenzó a hundirse y le dijo a Jesús, Señor, sálvame. Entonces Jesús extiende su mano, lo tomó, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces cuando los dos subieron a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en la barca se acercaron a Jesús y lo adoraron y le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Y aquí termina mi historia. Bueno, pues somos poquitos, pero yo creo que me pueden ayudar, cualquiera de ustedes tres, a recordar la historia. ¿Quién se anima? ¿Cómo empieza? Empezando por donde dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Y los discípulos viéndole tenían miedo y gritaron que era una fantasma. Y Jesús replicó diciendo, no tengan miedo, soy yo. Algo más, no me acuerdo. Entonces Pedro dijo, tengan ánimo, pues. Pedro dijo, si eres tú, ordena que yo vaya en ti caminando en el agua, porque es borracho, a lo mejor, quién sabe. Entonces Jesús le dice, ven. Él sale caminando en el agua y empieza a hundirse porque tenía miedo. Y Jesús lo saca y dice, hombre de poca fe, algo así. No me acuerdo todo. Ok, muchas gracias, hermano. Pues se acordó de una buena parte de la historia, ¿verdad? Cuando los discípulos gritan, es un fantasma, porque Jesús iba caminando sobre el mar. Y que Pedro se baja de la barca y luego tiene miedo, se empieza a hundir y le grita a Jesús y Jesús lo toma, ¿verdad? Así. Muy bien, hermano, muchas gracias. Pues vamos a repetirla. Ahora quiero que me ayuden a recordar la historia. Y bueno, dice la palabra o dice la historia que los discípulos vieron a Jesús que venía hacia ellos, ¿cómo? Caminando sobre el agua. Estaba caminando sobre el agua. Y entonces se turbaron y gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dice que daban voces de miedo, ¿no? Y entonces Jesús enseguida les habló y ¿qué les dijo? ¡Ánimo! Soy yo, no temáis.
Exacto, tened ánimo, no temáis, yo soy, le dice, ¿verdad? Y entonces Pedro, bueno, más bien Pedro y los discípulos le gritan, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti andando sobre las aguas. ¿Sí? Sí, y Jesús Pedro y todos los discípulos le dijeron a Jesús. Ujú. No, todos no. No, ¿verdad? Solamente Pedro. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿cómo? Caminando. Caminando sobre el mar, no había entendido. Ese es el... Caminando sobre el mar. Y Jesús le dijo, Ven, ven. Y entonces Pedro, ¿qué hizo? se bajó y caminó sobre el mar. Bajó y caminó sobre el mar, así es. Y entonces, cuando vio el viento, Cuando siente el viento le da miedo y se empieza a hundir. y se empieza a hundir. Y entonces dice, Señor, Sálvame. sálvame. Y dice que Jesús, ¿qué hizo? Extendió la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así es, muy bien, José. Y entonces dice que cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó con el viento? Se calmó el viento. Se calmó el viento. ¿Y los que estaban en la barca qué hicieron? Le adoraron. Se acercaron a Jesús y le adoraron. ¿Y qué le dijeron? Realmente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues empecemos con las preguntas, ¿no? Ujú. Mi primera pregunta sería, ¿ustedes qué creen que los discípulos pensaron cuando vieron que Pedro estaba caminando en el mar? Que efectivamente estaba caminando en el mar. ¿Qué creen que los discípulos dijeron al verlo? Mira, te digo, el problema no es que caminó en el mar, pero era tormentoso también. Sí, hacía mucho Sí, claro. El problema, Había caminar en el mar, sí, aire. sí, puede ser que cualquiera lo hace con Jesús estando allá, pero con la tormenta es otra cosa. Entonces pensaron, no, caray, Está loco. no estar ahí con él. Sí, sí, sí. ¿Qué habrán pensado ellos entonces? De que están viendo el viento, el mar que se mueve, así. Yo creo que estaban como, pero nerviosos para él, ¿no? Que iba a hundir. A lo mejor. Sí, seguramente, ¿no? A lo mejor admirados, a lo mejor incrédulos, no sé, ¿verdad? Pero No, sí. pues estaban sorprendidos, pues ¿cómo se le ocurrió a pedir eso? Ok. Bueno, la historia dice que los discípulos vieron que Jesús venía a ellos andando sobre el mar. Pero ellos se turbaron y gritaron que era un fantasma. Es un fantasma. Y dice que daban voces de miedo. Ajá. Y entonces Jesús les habla y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Ustedes creen que era fácil confundir a Jesús con un fantasma en medio de esa tormenta, de ese viento, en la madrugada, porque ya en la madrugada Jesús los alcanza? Sí, porque acuérdate que la espuma del mar hace brumas. O sea, toda la espuma es blanca y con la luna brilla. Entonces, cualquier cosa que venga, un pescado, un delfín, se va a ver luminoso. ¿Será que conocían ellos los fantasmas? Ah, eso sí, no sé. Hermano Andrés. Mira, los fantasmas no son. Bueno, la mente te juega un truco o otra cosa, ¿no? Y te vas a ver sombras y movimiento de lo que sea, especialmente esa tormenta. Entonces, que dicen que fantasmas tenían que tener mucho miedo, mucho miedo. Es como pasar por el panteón por la noche, ¿no? Sí. Que no hay problema, no hay problema, pero cada uno se espanta. Es igual, en la noche, en tormenta, estando solos, y ven algo, entonces sí van a espantarse. Y a lo mejor van a decir es una fantasma, algunos de ellos, pero... ¿Y qué aprendemos entonces de la reacción de ellos? ¿Qué podemos aprender de cómo ellos reaccionaron ante lo que estaban viendo? Lo dijeron, bueno, habían visto milagros espirituales y demonios y todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, que creen que es algo espiritual, sí, con razón quizás. Porque era parte de su día.
Eso vieron, si no lo vieron diario cada semana, acaban de dar de comer a 5,000, ¿no? Ok, José. Estaba esperando la oportunidad de rebatir al hermano Andrew. A ver, vamos. Posiblemente no creyeran realmente en fantasmas, pero ellos habían visto cosas tan extrañas estando con Jesús que posiblemente abrieron un poquito más su mente y pensaron que eso era, porque podría haber sido un ángel, podría haber sido otra de las cosas que ellos estaban presenciando al andar con Jesús. Y tuvieron miedo por la situación que estaban viviendo en la tormenta y cómo va a venir una persona. Es imposible que una persona venga en esta tormenta caminando sobre el agua. Ok, entonces confundieron a Jesús, dices, pudieron haberlo hecho con un ángel, ¿verdad? También, sí. Pero lo confundieron con un fantasma. ¿Cómo respondió Jesús ante la confusión que tenían ellos en este momento? Les contestó. ¿Y creen que lo que Jesús contestó era convincente para ellos? O sea, ¿fue como muy satisfactorio para ellos? Sí, yo creo que sí, porque dijo, dijo, tengan ánimo, ¿no? Tengan ánimo, soy yo. No temas. Ese yo soy dice mucho, ¿no? Sí. ¿Qué opinan? Sí, de hecho yo considero que la frase que él usó al decir yo soy tenía más poder que no temáis, porque ya la había usado con ellos en otras ocasiones. Y me bloqueé. Ok. Sí, me bloqueé. Ok, bueno, seguimos en lo que te acuerdas. Gracias, José. Bueno, sigue diciendo que entonces Pedro le responde, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua hacia ti, ¿no? Y Jesús dice, ven. Y entonces Pedro se baja de la barca y camina, anda sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ve el fuerte viento y empieza a tener miedo, así que se empieza a hundir y grita, Señor, sálvame. Y dice que Jesús extiende su mano, lo toma, lo agarra, pero le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú. Como que eso me da la idea que Pedro aún tenía dudas. ¿Cómo ven? Como que seguía pensando que era un fantasma, ¿no? Porque le dice, si eres tú, ¿cómo ven? Quizás estaba diciendo, bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero que quizás él estaba pensando, no es él. Si eres tú, de que yo venga sobre él, como que no sabemos con qué tono usó, ¿no? Podía haber sido como broma, ¿no? Y después cuando escucha, ven, y los discípulos están mirando, no sé. Sí, es que la frase está como confusa, ¿no? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. O sea, primero como que lo duda, ¿no? Y después como que sí cree que Jesús... Mira, quizás no tanto como duda. Ajá. Es mejor como clarificación. ¿Ok? Ok. ¿Quién toca la puerta? Soy yo, Cheryl. A ver, ¿cómo sé que eres tú? Quiero escuchar su voz otra vez, ¿no? Entonces es para clarificar más que dudar, yo digo. Ok, gracias. José. Yo no siento que Pedro haya dudado. Yo lo que creo es que Jesús les dio otras cosas. Les dio el don de curar y les dio ciertas, cuando el Espíritu entró en ellas. Entonces, tal vez él lo retó a que le diera el don que Jesús tenía de caminar sobre el agua. O sea, si eres tú, dime a mí que yo vaya a ti. O sea, dame a mí la forma que tú utilizas para hacerlo yo.
Creo que lo estaba retando a hacer lo mismo. Retando, eso pues, clarificando, Sí, retando. y estaba muy atrevido. Sabemos que él a todo dar, ¿no? A cualquier cosa él se aventaba. Entonces, él el primero con la espada, ¿no? Cortando la oreja de la... Entonces, pues, a lo mejor fue eso, porque va con su personalidad, ¿no? Que Ajá. atrevido, que si eres tú, pues yo Que quiero. yo también lo haga. Además, Ok. Sabía que si era Jesús lo podía hacer. sí. Exactamente, pero si no era Jesús, o sea, a mí me llama la atención esa frasecita, ¿no? Si eres tú, como que sí me da como cierta idea de que tiene cierta duda, pero bueno, ya platicamos y hermano Andrés, No es un pedido cualquiera. Es un pedido raro. No es préstame tu teléfono. Pues si eres tú, pásame tu teléfono. Algo así. no, Es sí. que, no, hombre, está pidiendo algo absurdo. Entonces, el hecho de que pide esa absurdidad, para probar que es él, hay más allá de que yo entiendo. Porque está pidiendo algo absurdo. No es, Ok. a ver, dime tu cumpleaños, algo así, ¿no? No. O dame la hora, ¿no? Eres tú, ven con nosotros. Sí. Calma la Ok, ok. Bienvenida Marisol, perdón. Estamos con la historia de Jesús camina sobre el mar y estamos, pues ya conoces más o menos la historia, ¿no? Bueno, Sí, aquí estoy a la orden. ok. Bueno, Pedro hizo algo que ninguno de los otros discípulos se atrevió a hacer. Sin embargo, se estaba hundiendo en el mar y cuando se está hundiendo grita, Señor, sálvame. ¿Pudo haber gritado otra cosa? Sí. ¿Qué Me otra cosa? ahogo, me ahogo. Me ahogo, ok, gracias. ¿Qué otra cosa pudo haber hecho? Maestro, como que cuando fueron a despertarlo, ¿no? Maestro, ahora es Señor, es como, Un poquito más. él sabe que tiene más poder que en ese momento antes, no Sí. sabía. Pero sí caminó en el agua también, pues. Sí, sí caminó en el agua. Sí, pero se empezó a hundir cuando ve el viento, ¿no? Y entonces grita, Señor, sálvame. Y entonces digo, pudo haber dicho otra cosa, ¿no? O pudo haber hecho otra cosa, ¿no? ¿Qué otra cosa pudo haber hecho? Le das arriba de la barca. Aquí te espero. Ajá, Él sabía nadar, o sea, seguramente sí. no sé por qué. Pero había viento y estaba muy fuerte, ¿no? Había cierto miedo ahí, yo creo. ¿Mandé? Podría haber no gritado. Nada más. A ver qué hace Jesús. Ahí está mi mano. O gritarle, Jesús, ¿no? Sálvame. Nada más Sí. dile, estoy ahogando ya. Perdí la fe. Algo. Sí tenía que haber gritado porque el rugir de las olas y del aire no te permite hablar normal. Tienes que gritar para que te escuchen. Ok, entonces no hizo nada de eso, no se puso a nadar, no gritó, me ahogo, no hizo nada de eso, sino que, gritó, Señor, sálvame. ¿Qué podemos aprender con todo esto que ya vimos de Pedro, del carácter de Pedro? Yo fíjate que, No les dieron de comer. sí, espérame, yo me identifico mucho con Pedro, porque yo a veces siento que tengo su carácter, en el sentido de que soy así arrebatada y no pienso las cosas, las digo o las hago cuando se me vienen a la cabeza y luego ya estoy en problemas. Entonces, la verdad es que yo me siento muy identificada con él y en muchas partes lo entiendo, su actitud y su forma que tiene, ¿no? Así de, no lo piensa. Y pues... Ok. Bien, Marisol, gracias. Sí, José. Siento que es una persona de carácter arriesgado, es aventado, es de esas personas que les gusta la adrenalina, sentir el peligro. Como muy impulsivo, ¿no? Sí. Cheryl, gracias, José. Ajá, y cuando él dice, Señor, sálvame, vemos que él
tiene mucha confianza. Y yo creo por eso también bajó. Tiene mucha confianza en Dios, en Cristo. Y sabía que si él le dijera ven, era porque iba a estar bien. Entonces, cuando se empieza a hundir, pues tiene esa confianza en Cristo y sabía que él podía salvarlo. Ok. Me gusta también que gritó Señor, Señor. No dijo maestro. Ajá, No dijo Jesús, nada más dijo Señor. Señor. Le estaba dando ese lugar, ¿no? Le reconoció su autoridad. Sí, está reconociendo algo de autoridad aquí o posición, una posición sobre él en su vida. Yo intenté caminar en el agua y no llegué. Pues no. No. Bueno, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ustedes creen que solamente se lo estaba diciendo a Pedro? José. Esta frase en sí era para Pedro, porque esa poca fe le permitió caminar un rato. Y cuando perdió la fe se hundió, o sea, tuvo poca fe. Ok, pero Pedro se animó, los demás no. No, porque Pedro era el único aventado. Quizás ¿Cómo ven? quizás lo dijo con cariño, ¿no? Porque era, bueno, quizás porque tenía que sacarlo del agua y él estaba a lo mejor ahí, ¿no? Y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No, yo siento como, quizás lo dijo más con cariño, queriendo que no durara, ¿no? Claro, pero entendiendo su humanidad también, yo creo. Ok, José, gracias, Sherry. Yo sé que Jesús es un hombre tierno y amoroso y que quiere a todos, pero en ese momento él tenía que dar una enseñanza y sobre todo a Pedro, que luego fue la cabeza. Entonces, creo que esa frase era para que entendiera lo que se estaba perdiendo al no tener la fe suficiente. Pero, bueno, a mí me llama la atención que Pedro tuvo fe porque se bajó de la barca y caminó. Y sin embargo Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Y si se acuerdan, Jesús también en una de tantas veces que habló con ellos les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, y si conocen el granito de mostaza Sí, es pequeñísimo, chiquitita. le pueden decir a este monte, muévete de aquí y se mueve. ¿Qué habrá pasado ahí con la fe de Pedro entonces? Hermano Andrés. Es muy interesante, es muy buena manera de ver eso porque salió de la barca, caminó en el agua y caminó hasta esta distancia. Sí, cerca de Jesús seguramente. Y aún así Jesús dijo, hombre de poca fe. Entonces, esto es muy interesante, que no lograrlo o tener el miedo como que canceló completamente su fe, algo así. Dejó de ver a Jesús, vio al viento. Yo me imagino a Pedro cuando vio a Jesús, que le dijo, ven, muy emocionado, haciendo las cosas a lo mejor sin pensar, sabiendo que era Jesús y que no le iba a pasar nada. Pero cuando volteé a ver el viento, ahí perdió, ¿no? José. Creo que Pedro perdió el enfoque. O sea, él pidió hacer una cosa, caminar sobre el agua para ir hacia Jesús. Pero en lugar de estar en la situación de observar a Jesús, cambió el enfoque y empezó a observar las olas del mar y el viento. Y ahí fue donde cayó. Bueno, sigue diciendo la historia que en cuanto ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Y que los que estaban en la barca se acercaron a él y lo adoraron y le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cómo cambió la actitud de los discípulos desde que ven a Jesús diciendo, es un fantasma?
hasta que se calma el viento, sube a la barca, se calma el viento, y entonces ahí, ¿cómo cambió la actitud de los discípulos? Pues, Sí, Marisol. pues es que ver nos hace creer. Esa es la diferencia entre Los la humanos. fe, ¿no? Y saber lo que está sucediendo. Entonces, ellos primero pues no se les ocurría, ¿no? Y aparte estaban aprendiendo a conocer a Cristo y entonces eso que Jesús les mostró, ¿no? Porque pues controló el viento, controló al mar, que es algo muy, muy terrible, ¿no? Entonces ellos al ver pues empezaron a creer más, eso les alimentó, ¿no? Un poquito más el conocimiento que tenían de Jesús. Aún les faltaba madurar su fe, les faltaba crecer en fe, pero cada vez que ellos veían, aprendían que Jesús, o sea, era una muestra clara de que Él era hijo de Dios. Ok. Hermano Mario, bienvenido. Estamos con la historia de Jesús que camina en el mar. Y estamos con las preguntas, ya casi finales, pero bienvenido. Gracias, Marisol, perdón. Sí, seguramente su fe se incrementó un poquito, ¿no? ¿O cómo ven? ¿Quién más quiere opinar? José. Pues yo creo que todos cuando pasamos una tormenta o una situación difícil, cuando se termina la tormenta, aumenta tu fe hacia Jesús. Entonces, ¿creen que una tormenta puede ser una bendición? Sí. Sí, a ver, Marisol, dinos por qué. Porque aprendes, porque maduras, y es una oportunidad. Es doloroso, ¿no? Es muy difícil, pero finalmente te das cuenta que no estuviste solo, que hubo alguien que te rescató, te sacó y te restauró si era necesario. Entonces, finalmente sí es una bendición, es un aprendizaje enorme. Duele, sí, es muy difícil estar ahí, nadie quisiéramos estar en una tormenta, pero al final sí trae mucha bendición, mucha enseñanza. Ok, gracias Marisol. ¿Alguien más? José, ¿querías hablar? Aprendes a ver cosas que ni siquiera sabías que existen. ¿Sí? Y creces espiritualmente porque te acercas más a Dios, pero aquí lo importante de estas tormentas y situaciones es que las enfrentas, o sea, la estás viviendo, la estás sufriendo, la estás padeciendo y a la vez la estás enfrentando, la estás soportando. Sabes que esa prueba va a pasar, porque lo sabes, algo en ti te dice, va a pasar, ya pronto se termina. Y así es, pasa. Pero esto lo aprendes después de que pasaron varias y el resultado de las anteriores es lo que te hace estar confiado en una prueba actual, en una tormenta actual. Pero sí te deja mucha enseñanza porque aprendes a observar, a ver cosas que normalmente no vemos. Ok, gracias, José. ¿Alguien más quiere opinar? Tengo una pregunta. Mira, que ahorita lo están adorando, ¿no? ¿No es idolatría que están adorando? ¿No deben de nada más adorar a Dios? Bueno, ¿quién quiere contestar? José. Es que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son uno solo. Él es Dios. A mi modo de razonar. Muy bien, yo quería preguntar, se me adelantó el hermano con la pregunta, pero ¿cómo está obrando Dios entonces? Sí. Ay, sí es cierto. En el siguiente capítulo. ¿Cómo obró Dios en esta historia? ¿Quién quiere platicar? Si adorar a Jesús es idolatría, como dice el hermano, entonces Dios, ¿dónde quedó? A ver, José. No, idolatría es adorar a, pues sí es cierto, a cualquier otra cosa que no sea Dios. Ok, muy bien. Y creo que Dios habló en la luz que se iba en la nube,
porque Jesús puede estar aquí, o Dios puede estar como Jesús, y puede estar en la nube, y puede estar en cualquier parte. Ok, gracias, José. Marisol. Yo creo que es una reafirmación de que Él mismo estaba con nosotros, porque Él dice que no comparte su gloria con nadie, ¿sí? De hecho, en el pasado, no recuerdo bien ahorita la cita, pero recuerdo que en alguna vez algún ángel bajó y se inclinó, me parece que fue Abraham, no recuerdo, pero el caso es que él se inclinó delante del ángel o de los ángeles y le dijo, no, ¿qué te pasa? Yo soy un consiervo tuyo, no Ajá. lo hagas. No recuerdo bien quién, pero sí estoy Sí. consciente de eso. Entonces, cuando delante de Jesús se inclinaban, Jesús no les decía, no lo hagas, yo soy un consiervo. Eso era una afirmación de que era Dios mismo y de que como decía Dios, no, yo no comparto mi gloria con nadie. Sin embargo, se nos permite, puesto que Él es Dios encarnado. Ok, gracias, Marisol. ¿Hermano quería hablar? ¿Hermano Andrés? No, está bien, nada más tenía esa duda. Gracias. Ok. Además lo adoran diciéndole, eres hijo de Dios, ¿no? Entonces lo están reconociendo también como Dios. Bueno, ¿alguien más quiere opinar algo? Ay, es que a mí me encanta escuchar al hermano Pastor Mario cuando está presente, porque tiene un poquito más de conocimiento de la palabra que yo, que soy un ser humano común. Hermano, ya lo están nominando para que participe. ¿Cómo ve? No, pues, bueno, gracias, pero yo creo que aquí todos estamos aprendiendo y algo que vimos en las historias es que le dejamos el tiempo al Espíritu Santo para que podamos aprender todos, ¿verdad? Para que nos guíe. Y en cada historia aprendemos cosas nuevas, ¿verdad? Podemos contar la misma historia muchas veces, pero son nuevas las revelaciones que Dios nos da a cada uno. Pero yo creo que hoy en día, hermanos, a veces nosotros, cuando hablaban de tres, decía, es un solo Dios. En aquel tiempo solo era el Padre y Jesucristo, ¿verdad? Pero hoy decimos, nos venimos y nosotros decimos, Espíritu Santo, ayúdanos. Ya invocamos al Espíritu Santo porque conocemos también, ¿verdad? Que Él también es un Dios, pero solo que ahora es en nuestro tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo el poder adorar, pero como decía aquí la hermana Josefina, ¿verdad? Rojo. Entonces, sí. Es Marisol. Marisol decía de que también él no permitía que se le como una veneración, ¿verdad? O solo que se le reconociera, que se le creyera que él era el hijo, pero él no permitía eso, ¿verdad? Porque él no compartía, él sabía perfectamente que él era un Dios, ¿verdad? Y que esa adoración en aquellos tiempos tal vez no la hubiera, los discípulos todavía o las personas todavía no tenían esa capacidad de poder entender esa Trinidad, ¿verdad, hermanos? Se hubieran confundido más y hubieran entrado más a la duda, pero yo creo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estuvo guiándolos a ellos, ¿verdad, hermanos? Y haciéndolos reconocer realmente en su momento o en su época quiénes eran ellos. Hermano, perdonen. Sí, adelante. Bueno, vamos a pasar a la aplicación. Yo creo que tuvimos en la historia varios tesoros, pero yo quiero quedarme con uno. Comentábamos que habían confundido a Jesús, pudieron haberlo confundido con un ángel, con un fantasma, lo confundieron con un fantasma, etcétera. Y yo quisiera saber si hoy en día nos pasa eso. ¿Podemos confundir a Jesús en nuestras tormentas? ¿Podríamos pensar que no está o que está otra cosa? A ver, José. Yo tuve un episodio muy, muy doloroso y en el tiempo más difícil, más caótico, en que estaba sola en casa, yo escuchaba una voz y me decía, vas a estar bien.
No ¿Perdón? lo comentaba, vas a estar bien. Y Ok. vas a estar bien. Esa misma voz, cuando tuve un problema de unos cerrojos, decía, tú tienes la llave. Y entonces no lo comentaba porque la gente, si yo le digo que estoy escuchando una voz, van a decir que ya se me cayó un tornillo. Y no precisamente que yo lo haya confundido, pensado que era Dios o Jesús, simple y sencillamente que me sentí protegida en ese momento. Ok, o sea que esa voz te daba paz. Mucha paz, mucha tranquilidad, aunque estaba en medio de la tormenta. Ahorita que estábamos hablando de tormentas. Ok, ¿y qué aprendiste de eso? ¿Cómo impactó tu vida? Que yo puedo estar, yo vivo sola, estoy viuda, mi casa es grande, de 2 pisos, y estoy sola por toda la casa, me gusta andar a oscuras, prendo ahorita aquí el foco porque, para que no se vea aquí en la pantalla tan oscura la casa, pero tengo paz y tranquilidad porque sé que no estoy sola. O sea, Ok. Dios está aquí conmigo, aquí me acompaña. Ok, gracias José, gracias por compartirnos. Bienvenida, Rodé. Gracias, Rebe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ah, ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? ¿Podemos confundir a Jesús en Yo nuestra creo vida? que, ¿puedo opinar? Sí, sí, Marisol. Yo creo que más que confundir a Jesús, confundirnos el por qué. Me viene a la cabeza, cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan, adelántense, yo creo que el Señor sabía qué era lo que iba a pasar, ¿sí? Yo creo que les quería dar una lección. Y en este tiempo yo creo que a veces no entendemos, muchas veces podemos llegar a confundir las lecciones que nos da el Señor con mala suerte, o con que no me ama Dios, o con que, o sea, de muchas otras formas, o meternos en problemas, en complicaciones y pensar que Dios me está castigando, ¿no? Entonces yo creo que podemos aprender, que la palabra dice, ¿no? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? Entonces yo creo que debemos aprender a saber de que cualquier lección o cualquier tormenta, cualquier situación siempre nos va a traer una enseñanza buena. Sea que el Señor la haya permitido o sea que nosotros por nuestra necedad nos hayamos metido en ciertos problemas, ¿no? Entonces, independientemente de todo, siempre el Señor va a estar con nosotros y siempre Él va a hacer que esas cosas nos ayuden a madurar y a mejorar, a ser mejores. Bueno, José, gracias Marisol. José. De hecho, esta tormenta que pasé me ayudó a ver que la voluntad de Dios es perfecta. O sea, Él sabe por qué suceden las cosas, pero no lo entiendes en el momento de la tormenta. Lo entiendes cuando ya lo pasaste. Bueno, ¿ustedes creen que en el futuro, en medio de una tormenta, de una crisis, sintiéndonos a lo mejor confusos, dudosos, hay algo en esta historia que nos pueda ayudar? Sí, Marisol, ¿qué cosa? Dinos, como que... Fíjate que en meses, años pasados, cuando ocurrían cosas difíciles, Rebe, tú lo sabes, yo estaba tan oprimida, tan fuera de mí, tan angustiada, que no me daba cuenta, ¿no? Que no estaba yo sola. Y la verdad es que sufrí, batallé muchísimo. Hoy, cuando voy avanzando en el estudio de la palabra y voy conociendo o reconociendo más que nada, porque muchas cosas ya las sabía, pero no sabía aplicarlas. Entonces, ahora que sé, por ejemplo, que he estudiado esta historia, creo que es la segunda vez que la repasamos, me enseña que pase lo que pase, no estoy sola, mi familia no está sola y que no me corresponde a mí dirigir, ¿sí? Es cuestión del Señor, es la voluntad del Señor y Él es soberano y Él sabe lo que permite y por qué. Yo más que nada he aprendido a pedirle que me diga qué tengo que aprender. Yo, una de mis oraciones cuando empiezo a ver algún problema fuerte, yo le digo, Señor,
por favor enséñame rápido qué quieres que aprenda para que esto pase, porque yo sé que él me quiere enseñar algo, entonces yo sé que no estoy sola y esta lección me lo reafirma. El Señor permite que pase por tormentas fuertes, por tempestades, pero sin embargo, yo sé que Él está ahí dándome la mano y lo único que Él quiere es que yo tenga fe en Él. Entonces, Ok, eso gracias Marisol. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, entonces vamos a orar para terminar. La historia está en Mateo 14, del 22 al 33, la historia completa. Vamos a orar. Bendito Padre, te alabamos y te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos enseñas en ella, Señor. Porque, Padre, tú permites que pasemos por situaciones difíciles, Señor, por tormentas, pero en tu palabra nos enseñas que tú estás ahí presente, que no debemos de dudar, Señor, que podemos hacer grandes cosas, Señor, si nuestra confianza y nuestra fe está depositada en ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes. Y Padre, pues que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.